acomodar. Eu não fiz isso. Você está lá, você não. Você quer lá? Pré-prova, né? Então, assim, então, você chegou a pré-prova. Bueno, vamos a ver la parte ansiolítico y hablar un poquito de la ansiedad. La ansiedad puede ser una enfermedad o una manifestación de una enfermedad. Entonces puede ser cualquiera de las dos, de esos dos factores. Puede ser una manifestación de una enfermedad o ser esa la causa principal. Puede encontrarse el síndrome de ansiedad como componente de todas las patologías en el paciente. Y nosotros tenemos en la ansiedad algunos componentes que son objetivos y otros que son subjetivos. Los componentes objetivos son los que nosotros vamos a ver en el paciente, en las sudoraciones, las palpitaciones, el temblor. Y el subjetivo es lo que el paciente siente, eso nosotros no sabemos. Y tenemos medicamentos que pueden controlar estos síntomas, pero no estos, o medicamentos que controlan los dos tipos de síntomas en el paciente. Los medicamentos que vamos a ver que más se suelen indicar para el tratamiento de la ansiedad a largo plazo son tratamientos que también se usan en la depresión porque se vio que en la fisiopatología hay factores en común entre ansiedad y depresión. ¿Qué tipo de medicamento? ¿Alguien sabe qué tipo de medicamentos se usan en la depresión? ¿O qué neurotransmisores le suelen aumentar? La serotonina. Entonces son los medicamentos que tienen efectos sobre la serotonina son los que más se pueden usar a largo plazo en la depresión y también en la ansiedad. En el trastorno de ansiedad tiene varios subtipos. La ansiedad generalizada, los ataques de pánico,
y el clonazepam son los que más se suelen utilizar. Esto es de por vía oral, son los más conocidos. Por vía venosa se usa mucho midazolam, que había citado hace rato, que se usa como sedante, y también el diazepam. Son los que más se suelen utilizar por vía endovenosa. O intramuscular también se suele usar. Las benzodiazepinas actúan sobre un receptor, que es el receptor GABA. Ese receptor GABA lo que permite es la unión del neurotransmisor GABA, y al unirse ese neurotransmisor GABA se potencia el sueño, se potencia la ansiólisis en el paciente, y las benzodiazepinas tienen un efecto de modulador alostérico positivo. O sea, ellos lo que hacen es potenciar la acción del neurotransmisor GABA. Como decía, el neurotransmisor GABA produce ansiólisis y sueño, y es el neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central por excelencia. A este receptor también se unen otras sustancias. Las benzodiazepinas, el propofol, que es un anestésico, el alcohol también se une a este tipo de receptores. El solpidem, por ejemplo, que se utiliza para tratar el sueño, también se une a ese tipo de receptores. Los barbitúricos se unen a ese tipo de receptores. ¿Sí? Hay varios medicamentos que se pueden unir a este receptor GABA, que lo que permite es que se produzca medicamentos también, que se produzca el sueño, induce el sueño, produce ansiólisis, tiene una acción anticonvulsivante también, porque lo que hace la apertura de este receptor es, con la modificación, con el paso de los iones a través de ese receptor, lo que ocurre es una hiperpolarización de la membrana. Entonces disminuye la excitación de esa neurona y tiene un efecto anticonvulsivante, ansiolítico e inductor del sueño. El neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central por excelencia es el GABA. ¿Y cuál es el efecto que tiene acá? La benzodiazepina lo que hace es potenciar la acción en este receptor. Entonces, se une el GABA y se une la benzodiazepina y potencia la acción del neurotransmisor GABA. Ahí también vieron otros, por ejemplo, el alcohol. Por eso el alcohol también induce el sueño en los pacientes. Por eso el solpidem también induce el sueño en los pacientes. Los barbitúricos también y algunos anestésicos. Estos que están también son todos anestésicos. Domidato, propofol, diopental, son todos anestésicos que se unen también a ese mismo receptor. A benzodiazepina, ela potencia a ação do neurotransmissor. Sí. Acá está lo que van a hacer con la benzodiazepina. Acá está el GABA, que es el neurotransmisor, y acá se une la benzodiazepina y potencia la acción. Va a aumentar la acción de ese neurotransmisor. Y las benzodiazepinas tienen estos efectos ansiolíticos. Por ese mecanismo puede producir sedación, y la sedación se produce a una dosis más alta. O sea, lo primero que produce ansiólisis, si aumentar la dosis le va a producir sedación al paciente, si aumentar le va a producir su efecto hipnótico. Y también tiene un efecto anticonvulsivante justamente por potenciar la acción del neurotransmisor GABA, y puede producir un efecto miorelajante central. Relaja la musculatura esquelética, pero desde el nivel central. Les decía que las diferentes estructuras hacen que tengan características farmacocinéticas diferentes. Están algunos que son de acción intermedia, por ejemplo, la lorazepam que se usa acá, el lorazepam. Los de acción corta está el midazolam, que se suele usar para la sedación del paciente porque tiene un efecto más rápido. Tenemos los de acción larga también, diazepam, por ejemplo, de acción prolongada. Y hay otra vez más benzodiazepinas nuevas. El efecto ansiolítico se produce en pacientes con la menor dosis que se le administra, y generalmente no altera la concentración del paciente, puede realizar
va a mejorar la clínica. Y suele ser el tratamiento de elección, acá le dije, de elección para el tratamiento de crisis de ansiedad. Cuando un paciente viene con una crisis de ansiedad, lo primero que se suele indicar son las benzodiazepinas, porque ellos tienen un efecto rápido. Entonces va a mejorar, el paciente va a estar tembloroso, va a estar taquicárdico, va a mejorar eso y la sensación del paciente también. El componente objetivo y subjetivo, el componente psicológico, el componente autónomo también mejora con la administración de benzodiazepinas. Entonces recuerden que las benzodiazepinas son los medicamentos que se usan en un trastorno de ansiedad para corto plazo. A corto plazo. No se tiene que usar en ansiedad por mucho tiempo, se tiene que cambiar el medicamento. Eso se usa en fase aguda. Porque las benzodiazepinas producen también algunos efectos parecidos, algunas cosas te parecen los opioides. Las benzodiazepinas producen también dependencia y producen también tolerancia. Entonces, por eso no se recomienda que para esta patología se usen a largo plazo. ¿Qué quiere decir tolerancia? El paciente tomaba medio comprimido para dormir a las noches, o para tratarse de ansiedad empieza con medio comprimido al día, pero después ya no le calma eso al paciente. De aquí a un mes eso ya no le va a producir un efecto beneficioso al paciente, se tiene que aumentar más. Eso es tolerancia. Y desarrolla dependencia física. El paciente que toma mucho tiempo, si retira su medicamento, va a desarrollar un síndrome de abstinencia. No suele ser tan severo como con los opioides, pero sí puede tener un síndrome de abstinencia. Entonces, para el tratamiento a corto plazo de la ansiedad generalizada, para una crisis de ansiedad, entonces lo que se tiene que hacer, el primer medicamento que va a tener efecto más rápido son las benzodiazepinas. Para el tratamiento agudo, benzodiazepinas. Pueden tener un efecto relajante también. Se puede usar como un tratamiento principalmente, no suele ser para una contractura muscular, sino que para relajación de la musculatura en pacientes que tienen alguna alteración, por ejemplo, distonía o discinesias, asociados a otros medicamentos. En esos casos se suele usar como un relajante. Tiene efecto anticonvulsivante. Como anticonvulsivante para ansiedad, se usa en crisis. Como anticonvulsivante puede usarse de la siguiente manera. En el agudo, o sea, cuando está convulsionando el paciente, quiere decir eso. ¿Qué es lo primero que se hace en un paciente que convulsiona? Es una benzodiazepina. Lo que más se suele usar es el diazepam. El anticonvulsivante en agudo, entonces se hace por vía endovenosa. El anticonvulsivante de forma crónica se puede usar, pero generalmente es combinado con otro medicamento. No suele usarse solo benzodiazepina, combinado con otros fármacos. ¿Por qué? Porque produce tolerancia, entonces cada vez necesitamos concentración de más alta para tener su efecto anticonvulsivante. Entonces, a largo plazo se suele usar como anticonvulsivante, pero asociado a otro medicamento. No es de la primera línea de tratamiento crónico la benzodiazepina. Se puede usar para convulsiones de cualquier origen, para pacientes con
Cuando se hace por vía intramuscular, la absorción es errática, quiere decir que medio no es tan predecible cómo se va a absorber, pero es una opción cuando no tenemos vía periférica. Si llega un paciente convulsionando y no tiene vía periférica, no podrá hacer lo que está convulsionando, la hace por vía intramuscular y después le busca su vía periférica. Se metaboliza en el hígado, entonces tiene que tener una buena funcionalidad hepática también. La funcionalidad renal no afecta a su eliminación. Nesse caso, tem contraindicação se tiver alguma enfermidade hepática? Si tiene una insuficiencia hepática muy importante, sí. Los efectos adversos, lo que más suele producir, aunque se intoxica el paciente con benzodiazepina, suele ser somnolencia o un estado de nubilación, pero difícilmente lleva al coma tomando por vía oral. Tiene que tomar una cantidad muy importante o tiene que mezclar con otras sustancias, por ejemplo con barbitúrico, mezcla con alcohol, pero difícilmente solo por consumo de benzodiazepina el paciente va a llegar al coma por consumo. Ahora si se hace vía parenteral, viendo venosa, sí puede llegar. Lo que más suele ver el paciente que está con sobredosis de opioides, de benzodiazepina, es que está con sedación, tiene disartria, tiene dificultad para articular la palabra, tiene dificultad para sostenerse y se despierta, le estimula y se despierta y se queda dormido, pero difícilmente está en coma ese paciente. Algo que sí ocurre mucho más frecuentemente con los opioides, es mucho más fácil con un paciente que esté en coma por opioides que por benzodiazepina. Le suele producir también una amnesia anterograda. No recuerda todo lo que pasó desde que consumió la medicación. Porque tomó el medicamento ahí no recuerda el paciente. Está contraindicado, o sea, no se debería administrar en el primer trimestre del embarazo. Después ya puede recibir ese paciente. Si se hace por vía endovenosa, sí, ahí puede producir hipotensión y depresión respiratoria. Entonces, en ese caso, si nosotros le administramos al paciente, se administra
en pacientes también con para sedación, junto con el fentanilo, que es lo que suele utilizar, como preanestésico también. Y en pacientes con eclampsia y preeclampsia también se puede utilizar porque disminuye la presión arterial en esos pacientes. Y entonces se utiliza para el tratamiento agudo, específicamente del síndrome de ansiedad en las crisis. Es el primer tratamiento que se tiene que hacer porque es que ayuda más rápidamente a controlar los síntomas. Bueno, nosotros vamos a ver que lo que está indicado en los pacientes de forma crónica es el uso de antidepresivos. ¿Por qué no se puede empezar con eso directamente? Porque los antidepresivos demoran para hacer efecto. Pueden demorar un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, todo ese tiempo el paciente no puede estar sin medicación. Entonces, se empieza el tratamiento con este y después se le busca otro tratamiento crónico para el paciente. El antídoto para la intoxicación por benzodiazepina clomazepino se hace por vía venosa, tiene un efecto rápido, revierte la sedación por las benzodiazepinas, le despierta enseguida al paciente, pero si ven acá, empieza a perder su efecto enseguida, pero dura poco tiempo. Entonces, el paciente se despierta, si se intoxicó por benzodiazepina, se despierta un ratito y después se queda dormido otra vez. Se usa para revertir la sedación por benzodiazepinas, para el diagnóstico diferencial de una intoxicación por benzodiazepina también, y se puede servir también para sobredosis por otros medicamentos que producen sueño, que producen en el sueño. Então, o flaciamento é para Antídoto para la intoxicación por benzodiazepina. Llega un paciente y vos sospechas que se tomó benzodiazepina, puede hacerle flumacenilo para ver si se despierta ese paciente. La letalidad es mucho menor acá que la letalidad que se ve con los opioides. Mas aí eu quando ele dorme de novo depois da tem que esperar ele acordar para fazer? Depende, si el paciente no estaba en coma, estaba somnoliento, pero no estaba en coma, puede esperar más. Si el paciente está en coma, se tiene que intubar. Tenés dos opciones: o le haces infusión de flumacenilo hasta que pase todo el efecto de la benzodiazepina, o le intubas y le dejas intubado hasta que revierta el efecto de la benzodiazepina. Este flumacenilo tiene unos pollitos también, pero son infusión por vía no venosa. El clonazepam, que puede venir en gotas y en comprimidos también. El diazepam en comprimidos se suele usar porque para las convulsiones suele ser endovenoso. El diazepam en comprimidos se suele usar como mínimo relajante y también para pacientes alcohólicos, para evitar su síndrome de abstinencia. ¿Por qué disminuye su síndrome de abstinencia? Porque le produce sedación, entonces la excitación que puede tener el paciente disminuye. En quienes no tenemos que administrar las benzodiazepinas, el paciente con enfermedad pulmonar, ¿por qué les parece eso? Va a alterar la frecuencia respiratoria y puede retener más CO2 y puede volverse más hipoxémico. Se puede tener hipoxemia e hipercapnia. Y también cuando no se recomienda el consumo con otros depresores, opioides, antihistamínicos, barbitúricos y alcohol. Justamente con alcoholes que se suelen mezclar bastante en la benzodiazepina. Por ninguna otra sustancia que sea depresora no se debería consumir benzodiazepina. Las benzodiazepinas son medicamentos que están indicados. Sus indicaciones principales son para el tratamiento de la ansiedad, para la crisis de ansiedad, como anticonvulsivos
insomnio, la diferencia con la benzodiazepina no producen insomnio, no tienen otros efectos de la benzodiazepina tampoco, no altera la memoria, no interactúa con otros depresores del sistema nervioso central y no produce dependencia en abstinencia, a diferencia de la benzodiazepina. O sea, un medicamento que se usa para el tratamiento crónico de la ansiedad, buspirona. Mas aí, professora, para mim tirar a benzodiazepina, eu tenho que esperar as 3 semanas e tirar devagar ou espero? Esperar 2 semanas para ir sacando un poquito. Podés ir disminuyendo ya ahí. Vai dar os dois ao mesmo tempo. Va a recibir un tiempo, va a recibir 2 a 3 semanas, pues va a recibir al mismo tiempo, va a recibir los dos. Tá. Porque tenés que sacar la benzodiazepina y tenés que agregarle otro medicamento para que haga efecto. Mas aí, para começar a tirar a benzodiazepina, eu espero as 3 semanas ou já vou No, tirando antes? no, antes. Para ahorita va a ser buspirona, que aumenta los niveles de serotonina. La fase tratamiento agudo, benzodiazepina, porque tenés parásito. Y ¿cómo? No, perdón. No, no es lo mismo. Este medicamento, a diferencia de la benzodiazepina, no produce insomnio, no interactúa con depresores, no produce dependencia química. Empezamos tratamiento con benzodiazepinas, después que el paciente se calma un poquito más, se controla su ansiedad, le empezás su tratamiento con la buspirona y ahí le empezás a disminuir también su medicación de su benzodiazepina. La buspirona está disponible por vía oral nomás. La benzodiazepina podemos comprar venoso y ya está inyectable y vía oral. Esto otro que vamos a ver ahora, seguidos generalmente son más como coadyuvantes o medicamentos que se dan en casos específicos. La pregabalina también se puede usar como un medicamento ansiolítico. Acá ya empiezan medicamentos que no son originalmente diseñados para esa patología, pero se vieron que también tiene beneficios. La pregabalina se utiliza como anticonvulsivante también para el tratamiento del dolor y también se descubrió que tiene beneficio en la ansiedad. Generalmente se usa también para el tratamiento crónico de la ansiedad, la pregabalina, porque disminuye la clínica, la ansiedad en el paciente. La pregabalina se puede usar para la parte crónica, pero no es tampoco de primera línea de tratamiento. Este se usa más frecuentemente. La pregabalina disminuye la ansiedad en el paciente y mejora la clínica del paciente también. El medicamento que tiene acción anticonvulsivante se utiliza para dolores, generalmente dolores neuropáticos, y también tiene efecto en el control de la ansiedad. La pregabalina lo que suele hacer es bloquear la acción del glutamato. El glutamato suele ser el glutamato es el neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. El GABA es inhibidor y el glutamato
adversos do benzodiazepina. ¿Cómo? Ele não vai permitir os efeitos adversos do benzodiazepina. No, puede producir los efectos adversos de la benzodiazepina. Lo que va a bloquear es la respuesta adrenérgica nomás. Porque en la crisis de ansiedad que hay, lo que el paciente siente y lo que nosotros vemos que él tiene, que está taquicárdico, que está sudoroso, que está tembloroso. Eso va a controlar los efectos adversos. Entonces, para la crisis, lo que más se suele recomendar es esa asociación. Benzodiazepina con beta bloqueantes. Eso es lo que más se suele recomendar. Estos medicamentos, los antihistamínicos, se suelen usar más para casos bien específicos. No es que va a venir un paciente con ansiedad y le vas a poner antihistamínico como primera opción. Esto se usa en estos casos, pacientes que tienen tendencia a la adicción, o pacientes que son adictos al alcohol, en esos casos se suele hacer. Pero medicamentos de sedante, los antihistamínicos que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, son medicamentos que van a alterar su funcionalidad, se le van a producir mucha sedación al paciente. ¿En qué casos se usan más? En pacientes que son adictos o propensos a la adicción. Ahí es lo que más se suele usar. Y también se puede usar por mucho tiempo, o sea, en tratamiento crónico. Pero como a gente sabe que o paciente é propenso? Y pues, el perfil del paciente se puede ver, si es que el lugar, el tipo de vida que lleva, el lugar donde el paciente está. Si es que hay algunas características en el perfil del paciente que te pueden orientar, alguna condición también social que tenga. Entonces, eso se puede usar. O como dicen, hay pacientes que no responden a nuestro tratamiento, no resultaron. Acá también nosotros tenemos lo que son los tratamientos que son de primera línea, pero casi todas las patologías que son neurológicas o psiquiátricas, no siempre funciona la medicación para todos los pacientes. Entonces se puede probar. Lo mismo para el dolor. Se prueba lo que se dice que es lo que funciona, pero puede ser que un paciente que no funcione. Entonces vamos a tener que ir buscando qué le hace efecto a ese paciente. E, por exemplo, se não sabe a benzodiazepina, pode usar o No. Pero ahí, porque para el tratamiento de la ansiedad, ¿cuánto te va a ayudar de sobra? Porque ese medicamento no controla esta parte. Lo uso en la depresión de nivel de conciencia, pero no es a expensas de mejorar la ansiedad del paciente. Otro mecanismo que usan los. Se le ataque dentro del paciente. Qual seria um exemplo de antihistamínico? Ahora lo que tiene la clorfeniramina es un antihistamínico. Sí, la difenilcomeramina, es un antihistamínico. Tiene que ser un antihistamínico de acción central. Los nuevos antihistamínicos no tienen mucha acción central, tienen mucha más acción periférica, o sea, mejora la rinorrea del paciente, mejora esos síntomas, pero ese tipo de antihistamínicos, los nuevos, no van a mejorar el nivel de la ansiedad del paciente. Tiene que ser un antihistamínico de acción central, que lastimosamente le va a producir sueño, porque atraviesa la rinorrea cerebral. Entonces, esos más antiguos son los que se tienen que utilizar. Acá se usa mucho el analer, se le conoce clorfeniramina, y eso que me parece que se usa mucho el Dramamine. Y el Dramamine se usa también para vértigo o cinetosis, creo que usan también, ¿verdad? Me parece. Tiene que ser que tenga efectos de nada. Después otra opción también son los neurolépticos. Los neurolépticos también se hacen en un cierto perfil de pacientes nomás. No se le hace neuroléptico a todos los pacientes porque los neurolépticos son medicamentos que se usan para qué patología. Para psicosis, para esquizofrenia son los neurolépticos. Sí. Sí. Entonces, estos medicamentos tienen muchos efectos adversos. El paciente que toma esos medicamentos puede quedar, por ejemplo, con movimiento involuntario después.
empieza a tomar y eso ya no suele revertir. Entonces se hace solo, o sea, se utiliza en pacientes que tienen ansiedad más este tipo de patología, un paciente que ya tiene una alteración, ya tiene esquizofrenia. Entonces, si es un esquizofrénico con ansiedad, ahí por ejemplo no se utiliza. Entonces, ansiedad más otra patología, la psicosis o la esquizofrenia. Entonces, en esos casos está indicado utilizar. No se recomienda en pacientes jóvenes, que dicen ancianos, que tienen alguna patología, pacientes con cuadro esquizofrénico o que no responden. No se suele hacer en pacientes jóvenes por los efectos adversos que puede tener el medicamento, que a veces pueden ser irreversibles. En ese grupo está la risperidona, la lanzapina, la metiapina. La risperidona se usa mucho para cuadros de agitación. Los neurolepticos lo que más suelen hacer es disminuir la respuesta, los niveles de dopamina, porque el paciente que suele tener, se ve que cuando el paciente tiene sus crisis, el paciente esquizofrénico, es cuando están muy altos los niveles de dopamina en ese paciente. Los neurolépticos lo que hacen es bloquear la acción de la dopamina. El paciente que está, el psicótico, el paciente esquizofrénico, suele tener más compensación en cuanto a la dopamina, que crece mucho por eso. Entonces, los antipsicóticos lo que hacen es bloquear la acción de la dopamina. Entonces, los antihistamínicos se usan en pacientes que no respondieron a otro tratamiento o pacientes que son, por ejemplo, adictos. Los neurolépticos se usan en pacientes que no respondieron a otro tratamiento o los pacientes que son esquizofrénicos. Después tenemos el último tipo de medicamentos, que son los antidepresivos. Los antidepresivos que son también para el tratamiento de la ansiedad. Dijimos que hay mucha similitud en la fisiopatología entre ansiedad y depresión. Entonces se descubrió que se pueden usar antidepresivos también para el tratamiento de la ansiedad, pero a dosis menores. La dosis antidepresiva de venlafaxina es alta, la dosis ansiolítica de venlafaxina es menor. O sea que la dosis del medicamento que se va a usar, el mismo medicamento se puede usar tanto para depresión como para ansiedad, pero la dosis de la ansiedad va a ser menor. ¿Y qué ventajas tienen? Son las características de cada uno de ellos. Los antidepresivos comparados con los ansiolíticos, que son la benzodiazepina, vamos a ver. Los ansiolíticos tranquilizan al paciente, y los antidepresivos reducen la angustia. Los ansiolíticos ayudan a dormir, los antidepresivos pueden producir sueño. La buspirona, tiene muchas características que son parecidas con los antidepresivos, porque la buspirona también produce insomnio. Los ansiolíticos, benzodiazepinas, tienen un efecto rápido. Los antidepresivos demoran para hacer efecto, la buspirona también. No se tiene que tomar por mucho tiempo los ansiolíticos, que son las benzodiazepinas. Los antidepresivos se pueden tomar por mucho tiempo. No provocan adicción estos, los ansiolíticos sí provocan adicción. Entonces, muy parecidos son los efectos tanto de la buspirona como de los antidepresivos. Los ansiolíticos se usan para el control de la ansiedad y los antidepresivos tanto para la ansiedad como para la depresión. La diferencia es que la dosis ansiolítica es menor que la dosis antidepresiva. Y entre los antidepresivos, actualmente se indican los antidepresivos que son los más nuevos. Anteriormente había antidepresivos que eran no selectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que modificaban varios tipos de neurotransmisores. Aumentaban serotonina, modificaban la acetilcolina, modificaban los niveles de histamina. Actualmente los selectivos
Entonces, actualmente, para el tratamiento crónico, se prefiere ISRS como primera línea de tratamiento. Si eso no funciona, generalmente se usa la buspirona. Después, los otros medicamentos son todos dependiendo de qué caso sea el paciente. Pero para la forma crónica, la primera línea son los ISRS y para la parte aguda son las benzodiazepinas. Los antidepresivos que actualmente se refieren son estos, puede ser también estos tienen más efecto adverso, entonces se dejó un poco más de lado. Amitriptilina, nortriptilina, por ejemplo, se usa menos, pero se prefiere entre estos. Estos nombres seguro que sí ya escucharon: sertralina, paroxetina, escitalopram, venlafaxina. Esos son antidepresivos que actualmente se prefieren para el tratamiento de la ansiedad. Y como decía con la buspirona también, demoran un poco para hacer efecto. Y pueden demorar varias semanas, entonces hay que esperar que el medicamento haga efecto, hay que esperar una semana para ver si realmente resulta o no. Puede demorar un tiempo para verse el efecto del medicamento. Si en 3 meses no mejora, entonces se tiene que cambiar el medicamento. Los pacientes también pueden tener, o sea, si requiere dosis muy alta para que controle su enfermedad, quiere decir que el cuadro es más grave en el paciente. Cuanto más alta la dosis, puede requerir mayor, quiere decir que es más grave el caso del paciente. Iniciar con una dosis baja e ir aumentando si no responde. Eso tiene que hacer con el paciente. Ver que algunos pacientes aumentan el riesgo, algunos medicamentos aumentan el riesgo de suicidio, entonces hay que ver si se puede dar. La vacuna suele aumentar el riesgo de suicidio en un paciente. Entonces, eso hay que ver con cuidado. Hay que ver el perfil del paciente antes de administrar. No está claro por cuánto tiempo tiene que recibir el paciente, generalmente tiene que recibir tratamiento como mínimo 1 año. Después, para evaluar si se va a sacar o no. No se recomienda sacar también de forma brusca la medicación. Los antidepresivos tienen entonces su acción ansiolítica, sedante y la acción antidepresiva. La dosis ansiolítica va a ser siempre menor que la dosis antidepresiva. Otro uso que puede tener también es como analgésico de dolores neuropáticos. Es otro uso. Estos efectos son más de los antidepresivos tricíclicos, eso solo para ver que tienen varios tipos de efectos. Puede tener acción anticolinérgica, puede tener efectos cardiovasculares. ¿Y qué pasa con los más nuevos que tienen menos efectos adversos? O sea, los ISRS, ¿por qué se eligen antes que los antidepresivos tricíclicos? Porque por tener menor cantidad de efectos adversos. Tienen menos efectos anticolinérgicos, por ejemplo. Los antidepresivos, ¿para qué los vamos a utilizar? Para la depresión a dosis alta